Vergonzoso realmente las expresiones de una persona que tiene prácticamente más del 90% de su propiedad fuera del país y opina sobre el trabajo y sobre los bienes de la República Argentina. 120.000 personas es el 10%. Y dijeron que la Argentina era un desastre como habían dado pensiones. Un 10% terrible, es mucho dinero y está mal dado. Si fuera así. Pero los anuncios son de que todo estaba mal dado. A partir de octubre empieza, nosotros tenemos 80.000 ya registrados, son menores de 60 años, también la vacuna no está aprobada para mayores. De esa manera, iniciar la vacunación. A los 3 meses la segunda dosis, sabiendo que para marzo o abril va a ser el peor momento, si bien va a haber dengue desde diciembre, el peor momento va a ser para fin. Siempre digo, no antes sino ahora, que decía que la gente que menos tenía era la que más ayudaba, ¿no? Claro. Y ahora esa gente necesita ayuda de nosotros porque no llegan a fin de mes. Lamentablemente sufrieron dos excepciones juntas, ¿no? Lo de que no se aprobó el aumento de los jubilados que tanto se merecen y encima esto va a impactar directamente en su bolsillo. Nosotros hicimos un cálculo más o menos que son entre 50.000 y 100.000 pesos más por mes que van a tener que derogar los adultos mayores en un momento que estamos en plena crisis económica. Así que creo que psicológicamente es un impacto duro. Hay que avanzar siempre que el gobierno, en este caso, avance en contra de los derechos y de principios elementales de la convivencia. Queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a Argentina en el país más libre del mundo. Por algo, hace 25 años elegimos llamarnos Mercado Libre. Hay una propuesta de bajar la tasa de imputabilidad a los 13 años y por el otro lado a los viejos los molesta palo en una manifestación. Las dos puntas más débiles de la sociedad están siendo criminalizadas y golpeadas. Nuestro gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. /amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a QR y gracias por elegirnos. Desde muy tempranito laburamos cada día como si fuera el último o el primero para que elegirnos valga la pena, así que gracias por estar ahí, gracias por bancar. Bueno, hoy el presidente Javier Milei estuvo en una escena que ya dice un montón de cosas en el Centro Cultural Kirchner, ahora renombrado Palacio Libertad, un edificio, el del ex Correo Central, que está frente al monumento a Juana Zurduy. En este momento, además, una exposición vinculada al ratón Mickey, que tiene también una suerte de estatua allí, una pieza de arte plástica, en la realización de un foro de la ultraderecha internacional, sobre todo construido a dos puntas, es decir, entre La Libertad Avanza y Vox. Desde España estuvo Abascal, uno de sus referentes. Sinceramente, el presidente siente en ese tipo de foros, ha ocurrido cuando viajó a distintos países a participar de foros de esta misma característica, el presidente siente que puede ser él, porque claro, es parte de su cosmovisión. Allí se expresa casi sin tapujos, de una manera muy frontal. Y da una enorme cantidad de definiciones que se han escuchado durante toda la jornada y que podríamos repasar una y otra vez, desglosar distintos párrafos que pintarían un poco la escena no solo de la Argentina, no solo de la región, prácticamente de todo Occidente en el avance de la ultraderecha y ese tipo de discursos. Sin embargo, hay un elemento, en un rato vamos a repasar algunos de ellos, pero hay un elemento que tiene una significación muy grave, muy profunda, casi podríamos decir una confesión, que arranca de la siguiente manera, con el presidente de la Nación caracterizando y dando una explicación de los ajustes sobre ciencia, sobre educación, sobre cultura y el desarrollo científico-tecnológico en general en la Argentina. Lo compartimos. Podemos encontrar a los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas, a los gerentes de la pobreza, quienes administran asistencia social de los más vulnerables y los obligan a marchar contra sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan.
o los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. También podemos hablar de los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador. Bien, esa es la caracterización que hace el presidente de la Nación de la República Argentina del sistema científico-tecnológico, del sistema de nuestra cultura, del ecosistema cultural de nuestro país. Y especial hincapié en esos que se creen que por tener un título son determinada cosa o merecen fondos del Estado para incentivar su investigación o para sostenerla. Ya vamos a volver sobre esto que menciona el presidente, pero luego, un rato más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, amplía y le da aún mayor sustento a esto que tenemos aquí detrás y que le da título a la apertura de nuestro programa. El presidente y el gobierno ve todo rojo. Es decir, ve todo socialismo, izquierda, pero no desde una caracterización de maneras de ver el mundo que conviven democráticamente, institucionalmente, en un país, en una región o en el mundo, sino todo rojo, señalando que el solo hecho de pensar de esa manera, de tener una manera de entender el mundo, los descalifica para estar en él, los descalifica para la convivencia democrática. Vean con qué claridad lo expresa, también muy suelto de cuerpo, muy frontal, con mucho relajo, el vocero presidencial, a quien Claudio Martínez, el productor general de nuestro programa, un poco en broma, un poco en serio, calificó como el ministro de la batalla cultural. Esta degradación moral puede perpetrarse porque también el socialismo domina la cultura. Y eso nos lleva a hablar del factor cultural que explica su supervivencia. El socialismo pisa fuerte en las instituciones de la sociedad civil y esto hay que tenerlo claro. Clubes deportivos, universidades, medios de comunicación, el cine, la literatura y la música. Controlan todo eso porque necesitan servirse de relatos para poder sobrevivir. ¿Y qué mejor recurso para instalar un relato que todas las instituciones civiles que forman parte del pensamiento de la gente? De hecho, en la campaña presidencial de Argentina del año pasado, se sirvieron del entramado institucional y de recursos del Estado para difundir un falso relato sobre el presidente Milei y atacar las ideas de la libertad. Así, en Argentina inventaron que el presidente Milei está en contra de la educación y que iba a cerrar las universidades, ¿se acuerdan? Bueno, a esto último se le va a contestar seguramente la próxima semana cuando se traten los fondos universitario y haya movilizaciones en la calle. Pero más allá de eso, arranca el vocero presidencial, ministro de la batalla cultural, diciendo degradación. Hay una degradación. La degradación implica que el socialismo está en los clubes de fútbol, en el cine, en la música, en la cultura en general, en las universidades. Es decir, todo eso que hace a una sociedad donde se expresan y conviven valores, todo eso es todo rojo. Y esa es la razón del estrangulamiento de presupuestos, esa es la razón de la condena pública, esa es la razón de la estigmatización, esa es la razón de la persecución. No tiene que ver con lo económico, no es un problema presupuestario, es un problema ideológico, es un problema político, es un problema de la convivencia democrática. Es muy grave. Es muy grave. Hay una respuesta sumamente interesante a esto que la da la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Déjenme compartirles algunos de los argumentos después de haber escuchado esto del presidente y del vocero presidencial. Exactas UBA. El presidente Javier Milei denostó y amenazó al sistema científico-tecnológico durante la campaña electoral y una vez que accedió a la presidencia inició un proceso de destrucción sin precedentes.
Hoy se hicieron explícitos y evidentes los motivos de esa política anticientífica. Milei sostuvo que los científicos y científicas somos parte de lo que define como casta, integrada por los supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y por ende, todos debemos subsidiarles la vocación. Pausa. Esto de seres superiores, de superioridad e inferioridad, la palabra degradación en la del vocero, remite a muchas cosas que han ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. De esta manera, el presidente puso de manifiesto que su fervor en contra de la ciencia y la tecnología nacional no tiene que ver con la búsqueda del tan mentado equilibrio fiscal. El desmantelamiento se fundamenta en el más profundo odio hacia las personas que trabajan en el desarrollo científico y tecnológico y hacia el conocimiento basado en evidencia. A través de una posición oscurantista, con siglos de atraso, el presidente Milei identifica a la comunidad científica y al pensamiento crítico como sus enemigos y niega el valor del conocimiento como base de la riqueza y el bienestar de las naciones. Es llamativo que varios de los países que dice admirar sustentan su desarrollo en una muy fuerte inversión en ciencia y tecnología. Como autoridades de Exactas repudiamos estas declaraciones nefastas, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la ciencia y la educación pública. Guillermo Durán, decano, estuvo aquí en QR, le dimos el carnet del Club de la Casta, y Valeria Levy, la vicedecana. Como les decíamos, el presidente, el gobierno, ve todo rojo en los clubes, ve todo rojo en la universidad, ve todo rojo en los institutos de ciencia y tecnología, ve todo rojo en el cine, ve todo rojo en la literatura, ve todo rojo en las escuelas. Tenemos que lograr advertir la gravedad de lo que está ocurriendo. Aquí no se trata, insisto, de distintas ideas que argumentan ante la sociedad y la sociedad decide democráticamente quién gobierna, quién lleva adelante esa mirada del mundo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la posibilidad de eso. Lo que el gobierno está intentando batallar culturalmente es la imposibilidad de la representación de todas esas ideas que son distintas. No tiene que ver con nombres propios, con dirigentes políticos, con quién ganó y quién perdió en los últimos años. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con identificar al mal, gente de bien, gente de mal, identificar al mal con cierta manera de entender las cosas que no son comunes. Esta es la gravedad de lo que estamos viviendo. Y por eso decidimos arrancar el programa de hoy mostrándoles cómo no hay un debate libre de ideas en la Argentina si la máxima expresión de poder político en el Poder Ejecutivo cree que todo es rojo y que si además eso rojo no merece compartir democráticamente la vida en común. Ya arrancamos QR de esta manera, ya vamos con todo el equipo, pero tenemos una información urgente. Estas son las imágenes del paquete explosivo que detonó en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina. Un episodio gravísimo, de suma violencia, pocas veces visto desde la recuperación de la democracia, situaciones como esta, que dejaron personas heridas, que dejaron personas que han tenido que ser atendidas. Y este es el momento de esa explosión. Uno de los paquetes que fueron recibidos al momento de ser abiertos por distintas personas que trabajan allí en la sociedad rural, explota de esa manera. Observen. Primero un humo negro, luego una ráfaga de fuego y una muy rápida reacción de las personas que estaban cerca para poder ponerse a salvo. Podría haber sido muchísimo peor de lo que ocurrió. Observen la escena. Realmente muy grave, muy preocupante. Y nos vamos con nuestro compañero Gonzalo Sorbo en las puertas del Hospital Fernández porque hay personas, entendemos Gonzalo, que todavía están internadas. Muy buenas noches en vivo. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos en el piso. Sí, estamos en la puerta del Hospital Fernández donde 7 personas están siendo atendidas en este lugar y van a estar en observación hasta las 11 de la noche.
Una vez dada ese horario les van a dar el alta, pero no definitiva, sino que tienen que estar aislados en sus domicilios durante 12 horas para que sigan con normalidad. Una vez que se cumple ese horario, ahí sí van a estar con el alta definitiva. Ahora, son 7 personas, te lo decía recién, de los cuales tenés Nicolás Pino, tenés a su secretaria Pamela Sousa, que es la que abrió este explosivo que vos recién mostrabas en el video, y además otras 4 personas que se encontraban en esa oficina y personal del SAME, 3 hombres que también están siendo atendidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ingresaron, le sacaron la ropa a todos, los desvistieron, separaron ese sector en bolsas, lo dejaron para investigar y después a todas las personas en investigación y en observación hasta las 11 de la noche, que es que se cumplen las primeras 12 horas. Como te decía recién, mañana, después de otras 12 horas, ahí van a tener alta definitiva si es que está todo bien. Claro, Gonzalo, porque ahí ahora lo que se está investigando, primero, la posibilidad de lesiones en el momento de la explosión, es decir, en lo inmediato, alguna quemadura, sí, pero también la posibilidad de que haya algún elemento tóxico, es decir, hacer estudios toxicológicos para ver si allí se desprendió algún tipo de sustancia que pudiera afectar la salud de las personas que estuvieron en contacto. De hecho, pudimos hablar a la tarde con el director del Hospital Fernández, que es especialista en toxicología. Dijo que por el momento no encuentra ningún tipo de tóxico, por eso están solo en observación. Sí. Sí, Pamela tiene en su mano una pequeña quemadura, no en la cara como se decía al principio. Muy bien, bueno, tienen que pasar las primeras 12 horas entonces, luego otro tipo de análisis, de observación. Y muy grave el episodio. Lo más urgente ahora tiene que ver con saber, Gonzalo, cómo están las personas que fueron afectadas inmediatamente, como por ejemplo la secretaria del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Después la investigación. ¿De dónde vino esto? Entiendo que nadie todavía se atribuyó esta situación, Gonzalo. No sé si tenés información. No. De hecho, había una reunión pautada para la tarde, aproximadamente entre las 6 y las 7 de la tarde, entre Pino y Francos. Esa reunión se canceló porque tienen que estar aquí todos hasta las 11 de la noche. De todas maneras están fuera de peligro, que eso es lo importante. Gonzalo, muchas gracias. Cualquier cosa, por supuesto, aquí estamos. Un gran abrazo. Bueno, una situación realmente muy, pero muy grave. En el correr del programa seguramente sumaremos más información sobre este hecho. Muy, pero muy buenas noches a todo el equipo. Martín Granowski, buenas noches. Fer Cerolini, hola Iri. Buenas noches. Hernán querido. ¿Qué tal? ¿Comparten la gravedad de lo que estábamos relatando en la apertura, lo que se dijo? Sí, sea por ¿de cuál de las cosas hablamos? No, me refiero a lo que dijo rojo. el presidente. El tema es que no ve el otro, digamos, está todo rojo, pero porque los números son horribles, digamos. Digamos, el PBI cae, está rojo, digamos, en economía, cuando un número es rojo es feo. El rojo es malo. Es malo. Sí. Entonces hay muy pocos números en la economía que estén verdes, que son los números, quizá algunos números financieros, y uno podría decir el tema de la baja del dólar que alguien puede ver como positivo en este momento. Todo lo demás, la industria, la caída de la industria, la caída del consumo, la caída de alimentos, de kilo de comida que la gente come, de carne, de leche, todo es rojo. A ver si te sigo. Entonces, Vos lo que decís que esto es una gran provocación, en todo caso, para llevarse la marca de lo que está pasando. Claro, porque una economía... Lo que pasa es muy grave, ¿no? A mí me parece, un poco en el sentido del tuit de Exactas, que lo que queda claro con las menciones de Adorni y de Milei es que efectivamente cuando decíamos, mira, la plata que va a la cultura, la verdad es que no mueve el amperímetro. ¿Cuál es la discusión para resolver el déficit con algo que en el fondo no resuelve la cuestión o el objetivo supuesto que era el tema del déficit? Bueno, era por esto, porque no había intencionalidad de resolver el déficit en esas decisiones, sino que había una clara persecución. A mí me preocupa hacia adelante. A ver, la persecución es, y ahora vamos con Martín, que tiene más momentos de lo que fue hoy la exposición del presidente en este foro de ultraderecha en el Centro Cultural Kirchner, actualmente Fundación Libertad. Se van a enojar con vos. Si seguís repitiendo CCK, se van a enojar. Pero todo el mundo lo dice, ellos mismos lo dicen. ¿Sabes por qué lo digo? Porque en las invitaciones que se cursan aparece como Centro Cultural. Hoy aparecieron ya es parte de la tradición de allá de España, ¿no? Ahí en el sí, estuvo Abascal, el titular. ¿Y qué garpa eso? El titular de Vox. ¿Pero qué garpa eso? Yo nunca vi que hicieran actos políticos. Yo no creo que fondos le falten, ¿eh?
a la ¿Pero estará organización. justificado en algún papelito? Vox puede estar. Pero no está no es, porque no es un los tickets. Vos recibís a un presidente de derecha, haces un festival y te mandás una y bueno, está justificado. Sí. En las preguntas que le hicieron a Francos, el gobierno respondió que habían gastado 2,3 millones de dólares en viajes. Sí. Viajes que lo traigo a colación porque no son solo viajes oficiales. ¿Se acuerdan que hubo viajes que hizo el propio Milei? Creo que de hecho un encuentro de Vox, Claro, que hubo en mucha Madrid. discusión, no solo este. No, que el no era, anterior. Claro, eran viajes oficiales porque exactamente. estaba el presidente, pero no era con agenda. Pero Macri, no era con agenda cuando oficial. hacía encuentros de que venía acá, venía el escritor peruano Vargas Llosa, que venía Piñera, no lo hacía en un lugar oficial, los de las reuniones de lo que era la derecha. Sí. Lo hizo en hoteles, lo hizo en otros lados, Sí. no usó nunca algo oficial. Y encima eran hombres que algunos tenían cargos oficiales, podrían haber dibujado. A ver, esto de Abascal no tiene nada. Tiene yo sepa, no muchas tiene nada. aristas, tiene muchas dimensiones. Me quedo con algo de lo que dice Hernán. Hernán dice, el sentido es persecutorio. El gobierno identifica que cada una de esas instituciones, los clubes, ¿no? A ver, arranca por los clubes. Las universidades, la cultura, el cine, son todos órganos de difusión de ideas socialistas. Bueno, pero y esa ahí, es la razón. perdóname, ahí hay Esto una lo cuestión. vimos en la historia. Siempre hubo pica aún dentro del CONICET Sí. entre las ciencias duras y las sociales. Las sociales. Entonces, eso estaba en pleno gobierno de Cristina y todo, siempre hubo como diciendo... Y había una opinión de la gente cercana a la industria, por ejemplo, o la gente cercana al campo, que decían, no, bueno, invertir en el INTA es una cosa, pero invertir en bancar intelectuales para que digan, que escriban libros, no me interesa. Entonces siempre tuvo esa pelea. Este muchacho logra que el que le escribe esto no es ciencias exactas. No. Entonces es una locura, ¿entendés? Pablo, y pienso una cosa. Cuando promueven las sociedades anónimas en los clubes, Sí. ¿para qué lo hacen? ¿Para que los clubes funcionen mejor o por persecución? Para que dejen de ser esto. No, digo, ¿cómo? Probablemente. Si revisamos todo lo que hace el gobierno con este discurso, me parece que hay que hacer algunos otros análisis. Sí. Pero eso tiene que ver con una cuestión ideológica también con la constitución de los lazos sociales. O sea, ¿qué representan los clubes de barrio? ¿Qué ofrecen los clubes de barrio para la vida de las personas, de los vecinos? Colectivismo. Sí, Colectivismo. todo lo que sea colectivo. Y es lo mismo que aplica a por qué no quieren mandar comida a los comedores populares. ¿Y por qué no van a bancar las porque murgas? Dependen Porque de también pasa lo mismo. Exacto. Porque dependen de organizaciones sociales. ¿Qué hacen las organizaciones sociales? Construir lazos entre las personas. Bueno, ellos son el culto al individualismo. Lo dicen, no es que, o sea, a nosotros nos puede parecer reprochable, bueno, para ellos no, para ellos es celebrable el culto al individualismo. Para mí igual el problema es cuando esta cuestión de todo lo que sea socialista o comunitario es censurable para ellos. Claro, es peyorativo. Bueno, es peyorativo, Sí, está ese muy es bien el lo que problema. decís, está muy Ese bien. es el problema. Que lo convierten en algo censurable directamente. Entonces, bueno, y ahí es donde Sí. obviamente las ideas de la libertad, por lo menos a mi modo de ver, se vuelven Bastante algo inverosímil, porque... Una consideración de la libertad Pero bastante llamativa. Hay otra cosa que es histórica, o es un revival de algunas cosas históricas que ya pasamos y sufrimos. 1975 Rodrigazo, 76 ya Rodrigazo estabilizado, digamos, ¿no es cierto? Científico e industrial. Y después el menemismo en términos económicos, no en términos políticos, obviamente. Lo diferencio. Digo, las tres experiencias en términos económicos y sociales consiguieron, no solo buscaron, consiguieron desarticular una parte de la sociedad. Había mundos que desaparecieron. Hernán habla siempre de San Martín, que es uno de sus territorios. Pero San Martín no es San Martín en general. San Martín era un mundo distinto al que soy. San Martín era un mundo de pymes, de clubes de barrio. En parte lo es, pero en una parte se perdió eso. La Matanza era un mundo industrial. Avellaneda era un mundo industrial. Esos mundos se fueron convirtiendo en lugares fantasma. Y ahí tiene que ver con la ruptura de lazos sociales, que es lo que decía Irina. O sea, esto no fue solamente una ideología, esto ocurrió. Como siempre se revirtió por lo menos una parte, hasta ahora sucede eso, el proyecto de la libertad avanza es, esta vez extirpamos todo. Esta vez terminamos con todo. Se termina esa Argentina, por eso Milei habla del irigoyenismo para acá, ya no es ni siquiera los años de peronismo, no, terminamos con esa Argentina. Vos también tenés una cuestión que es, si vos tomás a Macri como Juntos por el Cambio, vos podés ver que los eventos que hacía, primero Macri viene de Boca,
bien o mal, tenía una tradición dentro de un formato de club tradicional y vínculo con la gente. Sí. Que eso lo promovió y él ocultaba su estilo. Vamos a sacarlo malo, vamos a dejarlo bueno, qué sé yo. Lo que hizo después no lo dijo inicialmente. Pero sus actos terminaban con todos los políticos bailando las canciones de Tambiónica y los otros, la otra canción que bueno, se la habían sacado a un grupo peronista, que estaban arriba del escenario, bailaban, hasta metían alguna cumbia de Gilda, y estaban todos, aparecía Vidal. No era el hombre aislado el formato que vende Milei, que es una aislación total desde ahí, desde un púlpito donde, es decir, y habían vendido el concepto del emprendedurismo. Bueno, Salió. Bien. Entonces, ¿la cuestión cuál era? Che, no tenemos esto los sindicatos, todo, pero la gente tiene. Y vamos a darle guita y subsidio a todos los que quieran hacer esto. Y formatos para esa modernidad. Este muchacho no sabe dónde pegar, sabe cómo romper, pero no sabe construir nada. Ese es el problema. No va a dejar contento a nadie porque no le está tirando un centro a nadie. No le interesa construir. O sea, que no, esa bueno, figura pero no podés durar en el tiempo así. Esa figura la gente única no hace que vos su vida. ves, una persona que te está diciendo soy el ejemplo de las ideas de la libertad en el mundo, soy yo, qué sé yo. O sea, quizá no vino a durar, dice. No vino a durar lo más posible. A romper cosas porque que cueste también mucho después reconstruirlas. Yo creo que este es el punto. El proyecto de Milei, a diferencia tal vez del de Macri, incluso para los grandes grupos económicos, uno podría decir, che, bueno, los beneficia de todas formas. El diferencial es que la propuesta que tiene hoy Milei para, por ejemplo, esos grupos, es modificar la dinámica de la Argentina, es eliminar los sindicatos. Claro. No que funcionen con una transferencia de ingresos distinta y ya. No, es modificar la dinámica de la Argentina, es entregarle a la Argentina. Es distinto a poder hacer negocios. Son dos cosas distintas. Sí, pero sí mercado interno, si vos apuntás... Después hay que ver si funciona, pero, la oferta es otra. La oferta es el RIGI. Y el RIGI no contempla ningún mercado interno, ni ninguna industria, ni venta de cubiertas, ni reparación de autos. Ahí nos vamos a ir metiendo de a poco en otras dimensiones incluso de lo económico. Quiero retomar, ahí va Martín Granowski a recuperar otros momentos del discurso del presidente hoy, pero hace muy poquito estuvo aquí con nosotros Alfredo Serrano Mansilla. Entre otras cosas dijo, ojo, Milei es el hijo del caos, no es que trajo el caos, es el hijo del caos. Y dice algo que a mí me llamó la atención y queremos recuperar para ver con este tamiz todo lo que Martín Granowski nos va a mostrar de lo que hoy dijo Milei. Dijo, lo que más llama la atención es que en la Argentina de hoy se puede decir cualquier cosa. Y la sensación es que vale, lo decía así. Lo que quería decir es que efectivamente Javier Milei, en términos de la gestión, en términos de esto, él se atreve con cierto cinismo, y yo es donde tengo una duda, si es falta de rigor o es, si lo digo sin filtros y con un acento un poco español de España, es de falta de vergüenza. Es decir, cuando uno se atreve a aseverar que las tarifas están regaladas, se atreve a decir que están volando en dólares los jubilados, se atreve a decir, y a veces incluso convence a parte de la oposición, y hilvano con la oposición, que estamos en un problema cada vez menor en términos inflacionarios. Yo me puse a ver la inflación acumulada de los 8 meses de Javier Milei, atento al dato, supera 20 años de inflación acumulada de la Unión Europea. Alfredo Serrano Mansilla diciendo lo que llama la atención de este momento es que se puede decir prácticamente cualquier cosa y vale. ¿Qué más dijo Javier Milei hoy en el Palacio Libertad, Centro Cultural Kirchner? Hablaron Milei y Adorni, hay que recordar, Fer preguntaba quién financió, yo no sé todavía quién financió y hay que ver, efectivamente habría que hacer una pregunta por acceso a la información, más preguntas periodísticas sobre si hubo dinero del Estado en esto. Lo que aparece en la Fundación porque el Vicenzo. acceso a la información está restringida. Sí, exactamente, así es. Tal cual. Bueno, hay que ver si todos los jueces bancan eso, no sé, habría que quejarse. Dicen que cualquier ayer cosa Franco dijo, bueno, podemos llegar a volver para atrás con esto. Tal cual, es así. ¿Qué más dijo Martín? ¿Qué otras cosas te llamaron la atención del discurso? Lo que me llama la atención es, primero, se consolida la internacional, que tiene una base, tiene un eje doble, pero no es el único, que es Argentina-España. O sea, es La Libertad Avanza, Vox. Esto es la Fundación Disenso de Vox, que traslada el Foro Madrid a Buenos Aires. Es decir, esto es un acto español, un acto internacional con sello español. Es esto, trasladado a Buenos Aires, donde no hay elecciones. Milei fue a España
cuando había elecciones y Vox se preparaba para las elecciones del Parlamento Europeo. Le fue peor al final a la ultraderecha de lo que la propia ultraderecha calculaba, y en especial le fue peor a Vox, o sea que Milei no les dio suerte. Les hubiera convenido Mirta Legrand en ese caso. Pero bueno, lo que hay es una internacional con financiación. Recordemos el momento en que Milei fue a... Recordemos cuando Milei fue a España, al Vox Fest. No hace mucho tiempo atrás, dale. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo. Mises sostenía que el socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice: tu no sede malis, sed contraudentior ito, que significa no cedas ante el mal, sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Porque es el mal, no es una alternativa que puede perder y puede ganar. De hecho, la derrota del campo socialista está muy clara y esto ocurrió hacia finales de la década del 80. Pero aquí es el mal, es algo a extirpar, es algo a erradicar. Es el mal, el diablo, lo maléfico, lo diabólico, y del otro lado el bien. El bien es Milei y amigos internacionales. Una cosa es el agua, otra cosa es el cianuro. El mal, claro, ¿no? El mal es el resto, donde están incluidos los clubes de barrio, los científicos del CONICET, los y las cantantes. Hay que eliminarlos y extirparlos. Los periodistas, los clubes. Los periodistas, claro. Exacto. Porque él no considera el socialismo al marxismo. Él considera el socialismo incluido a la socialdemocracia. La socialdemocracia es lo que gobierna Europa desde hace muchos años. La más y liberal. él quiere ir más atrás, quiere volver igual previo a esa etapa. Decir, no, todo eso está mal. Más allá de cómo lo englobe, que efectivamente puede ser cuestionable, a mí me parece que la vocación que tiene de extirpar todo lo que sea distinto es lo que caracteriza esta etapa y lo que caracteriza el discurso del día de hoy. Si yo digo que efectivamente los clubes de barrio son cianuro, hay que eliminarlos. Sencillo. Si la universidad o los científicos son eso, hay que cortarlo. Claro. Pero la sociedad, digamos, están tratando que el conjunto de la sociedad justifique eso, esa persecución. No, porque es un peligro mortal. El peligro mortal lo cortás. Yo no sé si estamos, insisto, disculpen la insistencia, si estamos advirtiendo de lo que estamos transitando. En esta mesa seguro votamos todo distinto, ¿eh? Ahora, la dificultad que se está observando, lo que el gobierno quiere instalar como justificativo, es que algunas de las miradas de quienes estamos aquí no existan, no vayan a competir. Raro concepto de la libertad, absolutamente raro. ¿Quieren un ejemplo en lo concreto? Un ejemplo muy en lo concreto de lo que está pasando ahora en la Argentina. Y podríamos decir, en la institución que es la esencia de la democracia, en el Congreso Nacional, escuchen con detención esto que dijo hoy también Javier Milei en el CCK. Dale. Es curioso, por no decir indignante, porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años. Cuando más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. A ver si entendemos. La división de poderes, bueno, perdón. El peor proyecto de ley es el que más consenso tiene en el Congreso. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. O te lo explico, te hago un dibujito, ¿no? Te hago un dibujito. Ahora, te hago un dibujito. Pero podemos... te hago un dibujito, suba de jubilaciones, te la pongo en el dibujito. Y universidades. Y universidades te la pongo en el dibujito. ¿Lo que pasa? A mí me da miedo. Pero esto es la negación de la política. A mí me da miedo para el otro lado. De una política, sí, como claro. Este loco, digamos, en un sentido, hay un loco que tiene que controlar a la derecha, porque bien o mal es un emergente de ellos. Entonces vos decís, che, la derecha no está pensando que si en un día cambia la taba,
están habilitando que del otro lado se diga cualquier cosa y se pretenda cualquier cosa y que te aparezca un admirador del norcoreano y diga, bueno, vamos para acá y vamos a desalambrar y qué sé yo. Digo, está llevando a un nivel de cosas que cualquiera le podría decir, cualquier cosa que no, después ¿cómo me vas a hacer el día? Bueno, entonces dijo con el decreto. El próximo que venga está habilitado entonces un decreto que vuelva a modificar todas las reglas de la del juego Argentina para atrás, en la pero misma que dimensión. digo, puede habilitar cualquier cosa. Y esta cuestión de que algunos periodistas y algunos bien pensantes se indignen con algunos temas, pero otros temas gravísimos los dejen pasar, empieza a hacer ruido, porque están diciendo barbaridades tan grandes como esta que estás mencionando vos, que el día de mañana yo puedo decir cualquier cosa y cuando alguno se haga el asombrado le digo, ¿de qué te asombra, flaco? Digamos, ¿se entiende? Porque están diciendo... A mí me parece de una gravedad inusitada lo que estamos escuchando, pero además porque se repite, y las cosas que se repiten todos los días. Nosotros estamos hiperinformados, pero hay un sector de la sociedad que no está hiperinformado y las repite. Y son mensajes violentos. Discúlpenme la simplificación, pero llamar a esto, a eliminar a cualquier cosa que tenga que ver con un lazo comunitario, social o lo que sea, porque cuando habla de socialismo, Milei está hablando de eso. Incluso de la socialdemocracia, como decía recién. Del Estado de Bienestar construido después de la Segunda Guerra. Este radicalismo es socialismo. Claro. Por ejemplo. No, y el radicalismo de Irigoyen, para él, es en Estados Unidos Roosevelt. Roosevelt es un degenerado que quiso hacer socialismo en Estados Unidos. Perdón, este muchacho es el mejor presidente. Después nos preguntábamos, o vienen acá algunos invitados y se preguntan por qué la sociedad está paralizada o está aturdida. Está sorprendida, me parece. Estamos escuchando esto. Estamos bajo los efectos de esto. De esto que estamos escuchando. A ver, trazo en práctico lo que recién dijo Milei. Milei recién dijo que un proyecto de ley que cuanto más consensuado esté, peor es para la sociedad. Lo acaba de decir literal. Increíble. Recién lo mencionaba Hernán a la pasada. ¿Qué es lo que suponemos está construyendo el presidente de la Nación? Está construyendo la idea en la sociedad de que si el Congreso vota algo que a él no le gusta, él está habilitado para no darle pelota. Él está habilitado para caracterizarlo como rata, para caracterizarlo como un obstáculo al progreso, para contraponer el Congreso Nacional, la política, la esencia de la política, contra la felicidad futura, contra la esperanza de que algo puede estar mejor. Esto tiene nombre en la historia, esto pasó muchas veces. Es muy grave y no importa cómo hayamos votado en la última elección, en la anterior, en la anterior. No, pero nadie es muy grave a decirlo de esta manera, porque justamente la contradicción y el modelo, lo que hizo el proceso, por ejemplo, era las muertes ocultas, toda la violencia era más bien oculta. No se veía esto, no era la exhibición de la fuerza. No lo hacían tanto en la calle, sino que te secuestraban y te mataban a escondidas, ¿entiendes? Y además Videla jamás diría cosas de esta naturaleza. Él parecía como un Cristianucci buena onda y qué sé yo, así se mostraba. Es decir, este hombre dice todo lo que piensa desembosadamente y genera algo raro, porque los otros ocultaban porque sabían que estaba mal lo que podían hacer. Pero lo ocultaban, no lo decían. Este muchacho dice lo que se le ocurre y bancátela. No es un programa académico el nuestro. Estamos tratando de reflexionar con ustedes, ese que nos incluye a nosotros, reflexionar sobre lo que estamos viviendo, parando un poco la pelota, pensando a ver qué es lo que nos está pasando. Pero no es para ahora, no es para este momento, pero habría que pensar qué nos ocurrió durante los últimos años, de qué manera se nos fue alterando todo, el caos que mencionaba Hernán Mancilla, como para que esto pueda estar ocurriendo. Porque no es Milei el que genera esto, el que desata esto. Milei es la consecuencia, que un presidente pueda decir estas cosas, es la consecuencia de un montón de otras cosas que han ocurrido. ¿Qué otras cosas dijo Milei? Quizá aquí lo más grave, lo más gráfico, lo más provocador. Escuchen con atención. Los números era que si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto por el COVID 30.000 personas. 30.000 de verdad. De paso, y porque volvió a estar en la agenda, esto venía para recuperarle el tema del COVID y la cuarentena y las políticas de cuidado que se tomaron en su momento. Podrían haber sido un poco mejores, un poco peores. La verdad que el mundo estaba bastante revuelto en ese momento y había que tomar decisiones. Un gran abrazo a Martín Guzmán, al ex ministro de Economía,
que sembró una semilla respecto de cuáles fueron los motivos por los cuales se decidía esas medidas de protección, el aislamiento en su momento. Y después dijo, bueno, en realidad yo soy un economista, yo no tenía que opinar sobre esto porque quienes tenían que opinar eran las autoridades de salud. Tarde, absolutamente tarde, en una sociedad muy conmovida, como dice Irina, muy confundida porque la información es un montón y es muy difícil tamizar, y porque además hay que laburar, hay que llevar a los pibes a la escuela, hay que buscar laburo, hay que conseguir remedios más baratos. En medio de todo eso, un gran abrazo al ex ministro de Economía, muchísimas gracias. Te quiero agregar algo sobre los 30.000 de verdad, porque venimos hablando de la reivindicación del terrorismo de Estado a través de distintas manifestaciones de parte de un sector de la política de La Libertad Avanza. Hay quienes vienen haciendo un esfuerzo enorme por separar a Javier Milei de las ideas de Victoria Villarroel. Sí. Pero lo acabamos de escuchar en vivo y en directo. Negar a los 30.000 desaparecidos. Peor. Bueno, cuando se le pregunta ¿no? o al presidente, no es mi agenda, dice, no es la agenda de la vicepresidenta, Y no es mi además, agenda. Bueno, acá te además está es una mostrando- negación acá tipo te está guiño mostrando irónico que es de tu Irina, agenda. ¿no? Encima, claro. Y es además de todo, ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando. Es un Claro. guiño irónico, me burlo de esto. Es una burla. Es una burla. Exactamente. Es una burla, es una falta de respeto absoluta a nuestra historia. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero volveremos seguramente porque esto está entre nosotros y nosotras, ¿no? Hernán. A ver, Pablo, Sí. ¿habrán visto el tuit de Caputo del día de ayer, creo que fue? sí, creo donde que sí. decía que ¿Cuál? estaba todo fantástico. Ah, el que dice las cosas que iban a ocurrir. Creo que lo podemos compartir, ¿eh? En los próximos... ¿A este te referís? Este mismo. Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos... Esto es viejo, ¿por qué lo traes a colación? La inflación va a bajar, la economía se va a recuperar. Yo quiero, Sí. en este humilde acto, Sí. pedir el VAR. ¡Upa! Grande. ¡Upa! Pide VAR. Pido el VAR. Pide VAR Hernán Lecher. Atención, está habilitado, Ahí cada está. integrante de este grupo está habilitado para pedir el VAR de la política. Pide VAR, Hernán Lecher. Tenés que justificarlo muy bien, Hernán, ¿eh? Así se hace, ¿no? Pido Sí, VAR. correcto. Como el árbitro, Sí, y voy sí, sí. corriendo allá a la pantalla, acá a la pantalla. Bueno, voy. pide VAR. Por el tuit del ministro de Economía, pide VAR Hernán Lecher. Tenés que argumentarlo muy bien. A ver. Acá hay un par de cosas que dependen del gobierno, qué sé yo. Si los impuestos van a bajar, no sé, bueno, depende de lo que Sí. el gobierno haga. Pero me quiero referir a algunos de los datos que están acá. Tenemos otra manera de mostrar esto, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos nuestra portada. Cuando quieran la compartimos. Te quiero contar algunas de estas cosas. Acá está. Acá está, Mirá mirá. vos. Bueno, es otra manera de plantearlo. La inflación va a bajar, los impuestos se están riendo. Los impuestos van a bajar, el crédito privado va a explotar. Hay una psicodelia, ¿no? Hay los cucumelos poquitos. atrás, ¿lo ves los cucumelos? Los pesos van a faltar. Los dólares van a... Ese es Sí, el hit. Tiene un mensaje, El ¿no? hit es los dólares van a sobrar, es el hit. Los dólares van a sobrar. Sí. Tiene un mensaje, ¿no? Implícito. La pobreza va a bajar. Interesante, ¿no? Sí. Y los salarios se van a recuperar. En realidad, Caputo dice, esto ya está pasando y ahora va a ser aún más marcado. Pero ¿qué pasó hoy? Hace un rato nomás, a Sí. eso de las 6, 7 de la tarde. El Banco Central publicó lo que se llama relevamiento de expectativas de mercado, el famoso REM del Banco Central, que es un relevamiento que da cuenta de las expectativas que tienen los principales agentes económicos. Ahí tenés bancos, tenés algunas consultoras y demás, son unos 30 aproximadamente, que les preguntan, bueno, ¿y vos cómo la ves? Le preguntan esto, ¿el dólar va a bajar la inflación, va a subir? Bueno, te traje algunos de los resultados. El VAR elegiste el VAR en alguna de estas categorías. El VAR ahora va para la inflación va a bajar. Sí. A ver. El VAR lo tiró en este caso el mercado. Sí. Tiró la raya ahí el mercado y Tiró dice, a ahí. ver, le tiró Sí. el VAR a Caputo. ¿Le cree o no le cree? ¿El mercado la ve o no la ve? Bueno, fíjate, la inflación va a bajar, dice Caputo, mucho más marcada que lo que supuestamente estamos viviendo hoy. ¿Cuál es qué estamos viendo acá? Expectativas de inflación mensual de la inflación núcleo.
Viste que yo te vengo hablando, la inflación núcleo es sin regulados, sin estacionales. Sin los precios que decide el gobierno, tarifas, por ejemplo, Claro. ni sin las modificaciones estacionales. Exacto. Si vos mirás eso, ¿qué ves acá? Frutilla en invierno, por ejemplo. Claro, eso lo sacamos, Sí. el turismo en enero. No, bueno, yo lo que veo es claramente que el mercado ve una estabilización muy concreta que no baja de 3%. Digo esto por dos cuestiones. El gobierno quiere que esté debajo de 2. A eso te iba a preguntar, que va, a ver, por ahí baja de los 4, de los alrededor del 4 que está ahora. No se refiere a esta baja. Estamos hablando de la núcleo que estaba en 3,2. Ah, perdóname. Ok. Bien, no Dale. baja nada. La núcleo, sí. No baja nada. Está bien. Estamos acá, mirá. En realidad, la de agosto no la sabemos, pero la de junio fue 3,2. Bueno. Está bien, pero no se refiere, Caputo, a esta baja de 3,8. Perdón, 3,7 fue en junio, ahí lo tenemos. No se refiere a esa baja, se refiere a una baja aún mayor. Sí, no, claro, llegar al objetivo. Estamos hablando de febrero del 25. Acá hay dos cosas, te decía. El objetivo del gobierno de llegar a empardar esto con la tasa de devaluación, que es 2%, no la ve el mercado. Y segundo, 3,2 en septiembre. Pero ¿y la baja del impuesto país dónde está? Venimos discutiendo que el impuesto país me va a resolver esto. Sí. No está. No la el ven. mercado no la ve. No la ven. Dice que va a bajar muy sutilmente. Bien. Mira, si en la siguiente. O sea, vuelve, respecto del tema de inflación va a bajar, vuelve el árbitro y dice, offside. Está bien, offside, no. Quedó adelantado. Bueno, ¿qué más? Te lo traje medido en otra cosa. Acá sí te traje el IPC. Sí. Bien, del top 10. En realidad, lo que mide... Seguimos con inflación. Sí, seguimos con inflación. Lo que mide el Banco Central en este relevamiento, toma a los 10 que más le pegan. Bien, toma varios, pero dice, estos 10 le pegan siempre y te los muestra en una gráfica aparte. ¿Qué estamos viendo acá? Que estos 10 dicen, en julio estaban en la curva verde. Sí. En agosto están en la roja. Ven más inflación que la que veían el mes pasado. ¿Se escucha Entiendo, bien, no? Sí. No mucha más, pero la ven por encima. Lo que seguro no están viendo es que baja los niveles que el gobierno quiere que baje. No, y fíjate, el impuesto país de nuevo, una leve baja que en octubre vuelve a subir. Eso dice el top 10, las 10 consultoras que la ven, diría, en clave de Caputo. Fíjate, vamos a otro de los temas que también están en el tuit. La economía se va a recuperar. Estamos haciendo el VAR del tuit de Caputo, pidió VAR Hernán Lecher, ahora vamos a la economía va a recuperar. La economía se va a recuperar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Perdón la complejidad de los gráficos, es así como aparecen, pero quería traerlos porque porque cuando uno los ve con claridad, cuentan muchas cosas. Bueno, ¿qué dice? Que la economía en 2024 va a caer 3,8. Bien, si vemos sutilmente, el bastón de al lado es qué pensaba en el mes anterior y el mes anterior y el mes anterior. Sí. El 3,8 es el peor de todos. O sea, va pasando el tiempo y la expectativa es cada vez peor. Sí, va pasando Lo digo porque Caputo dijo, en los próximos meses esto va a mejorar. El mercado está viendo otra cosa o no la ve. Sencillamente no la ve. Y permíteme hacer un calculito. Sí. Si yo producía 100 unidades, muy sencillo, 100 unidades en el 2023, Sí. esta caída significa que ahora produzco 96,2 unidades. 4 menos. Sí. Si le aplico el crecimiento que dice el mercado para el 2025, Sí. no vuelvo a 100. O sea, aún creciendo ahí no volvés a donde partiste. 99,5 me En da. el medio el dunga. Me ¿no? hicieron caer, pero digo, en el mejor de los escenarios, según el mercado, recién en 2025, con suerte, vuelvo al escenario del 2023. ¿Se entiende? O sea, todo el sacrificio que está haciendo la sociedad habrá sido para volver al punto de partida. Sí, para que tal vez en 2026 el escenario sea otro. 2026. Tal vez un poco lejos, ¿no? Mundial, qué sé yo. Seguimos. Fíjate, te traje... La pobreza va a bajar. Próximo VAR. La pobreza va a bajar. Bueno, en el relevamiento de expectativas no se pregunta sobre pobreza, pero hay un proxy que es desocupación. Da la impresión que si aumenta la desocupación es difícil imaginar que baja la pobreza. Proxy, que es un indicador Un que te puede aproximador. invitar a pensar qué pasa Sí, con la si pobreza. uno intuitivamente, si aumenta la pobreza, lo más probable es que la desocupación también. Sí. Casi intuitivo, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Algo parecido a lo que veíamos recién. Esto es agosto, julio, junio y todos los meses. Fíjate que va increyendo. Va Es pasando el decir, tiempo y la expectativa de desempleo es cada vez mayor. en agosto, para el 2024 va a ser del 8,1. Va incrementándose mes a mes. No ve una baja el mercado de la desocupación.
falso, o al menos no la ve. Señor Caputo, tiramos él. ¿Tenés el dato con qué desocupación terminó el gobierno de Alberto Fernández? 6,7. O sea que te sigo el razonamiento anterior. Si voy al 2025 con alguna baja del desempleo, aún así va a estar bajando, pero queda por arriba del punto de partida. Sí, efectivamente. Esto es superior, para el 2025, es superior al que cerraste el 2023. Indicadores que antes de fin de año muchos dan arriba de 2 dígitos, ¿eh? Digo, va a seguir. Bueno, esto es, recordemos, el REM es un promedio de expectativa de mercado. Diciendo si el mercado tiene razón o no. Claro. Lo que estamos diciendo es el mercado le tiró la raya del bar a Caputo. Sí. Que se supone que el mercado le cree. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque esto que tuiteó Caputo ayer, uno dice, bueno, el mercado imaginamos ya que es el Messi de la finanza, qué sé yo, le debería creer. Estamos viendo otra cosa. Y creo que nos queda una más, la última, que tiene que ver con... Este me encanta, Lecher. Los dólares van a sobrar. Para mí es el hit de los dólares van a sobrar. Bueno, a ver, ¿cómo hay que leer esto? Si los dólares sobran, lo más probable es que el tipo de cambio tienda a apreciarse, a bajar en su valor. Hay muchos dólares, oferta y demanda. Hay muchos dólares, nos va a subir el dólar, va a tender a bajar. Bueno, el mercado ve otra cosa. Ve que de hecho la devaluación, estamos viendo los bastones y los valores que están arriba, 2,9, 3,4, 3,4. ¿La línea verde qué es? Es las expectativas del mercado del REM y estos bastones son las expectativas del mercado medido no en el REM, sino en los futuros de operaciones, ¿no? En los futuros de dólar, básicamente. Y te está midiendo la devaluación. Eso es la devaluación implícita y esta es la expectativa de devaluación, perdón, la verde es la expectativa de devaluación del REM. Los dos están mostrando una tasa de devaluación al alza, porque recordá que estábamos en el 2% y cualquiera de estos valores está prácticamente duplicando el 2%. Uno podría decir, che, pero no hay una devaluación. No es cierto, el mercado no ve una devaluación muy significativa, pero no ve que sobran dólares tampoco. Al menos de acá a diciembre, no ve que sobran dólares. Te diría más bien que faltan un poquito más de los que ve el gobierno. Bueno, le tiró el VAR Hernán Lecher al ministro de Economía Luis Caputo y cuando volvieron, levantaron la mano y la cosa parece que no fue un caso. En realidad no, Hernán Lecher, está muy bien lo que decía, se la tiró el mercado, le tiró las líneas. Bueno, nos vamos a ir a la mesa con nuestros compañeros y vamos a volver a un tema sumamente interesante que tiene que ver con las disputas que hay, primero con las elecciones en los Estados Unidos. Ustedes saben, estamos camino al primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pero además, en medio de todo eso, hacia las elecciones de noviembre, corregime Martín si me equivoco, las elecciones de noviembre, muy importante para la Argentina, pensando que Javier Milei espera, el equipo económico de Javier Milei espera que si gana Donald Trump se facilite algún tipo de préstamo, algún tipo de llegada de dólares vía Fondo Monetario Internacional. Pero en medio de toda esta situación se coló la disputa entre Elon Musk, el titular de ex Twitter, con el Poder Judicial de Brasil. Y llamativamente aparece Elon Musk con posibilidades concretas, si gana Trump, de tener algún cargo en el propio gobierno. Bueno, habló Kamala Harris sobre estos temas. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo? Es un plagio. Es un plagio. Vas a ver. A ver, ¿tenemos a Kamala Harris para escuchar? Todavía no. ¿Por qué decís que es un plagio? Quiere ser Sturzenegger, Musk. Ese es el punto. Musk quiere ser Sturzenegger. ¿Por qué le ofrecen el mismo rol? Sturzenegger lo llaman el coloso. Bueno, es tan colosal que Elon Musk, que tiene más poder que muchos presidentes del mundo, quiere ser Sturzenegger. Entonces, lo que Trump dice ahora es que en realidad habló con Musk, que al principio no estaba con él en la campaña, y que Musk va a tener algún puesto en el control de la eficiencia del Estado norteamericano si ganan las elecciones. Yo, si fuera Sturzenegger, diría públicamente, no, yo estoy más arriba. El coloso soy yo. El coloso soy yo. A la cola, Elon. Ahora, Elon Musk tendrá la guita. Sturzenegger tiene la guita en el exterior. Musk tendrá la guita en la Argentina, no. No. Musk ahí tiene guita en todos lados. La tiene en Estados Unidos. La tiene en Estados Unidos. Compartamos lo que decía Kamala Harris sobre esto, dale.
he has lost his privileges and it should be taken down. And the bottom line is that you can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. Bueno, Kamala Harris, que recoge efectivamente el conflicto entre Elon Musk y el Poder Judicial de Brasil. Hay cuestionamientos en distintos lugares del mundo respecto a las redes sociales, pero incorporan el debate, ni más ni menos que de las elecciones en Estados Unidos, la posibilidad de regular a las redes sociales. Sí, esa es la palabra que usa. Y en inglés suena tan socialista o comunista, diría Milei, como en castellano, que es regulation. Claro. Ahora, dice dos cosas. Regulation es interesante escuchar en inglés. Y dice power. O sea, lo que hay que hacer es... El poder es tan grande que hay que regularlo. Lo dice claramente. Para aclararlo, Kamala Harris no es Bernie Sanders. No es la izquierda del Partido Demócrata. Lo que pasa es el centro del Partido Demócrata. No es la izquierda. En Estados Unidos parte de lo económico. Claro. Entonces no te corren tanto por ideología, sino que te corren por monopolio. Y como los monopolios, como defienden la multiplicidad de empresas que compitan, eso le dan fuerte. Al tema del monopolio le dan fuerte. Entonces, a Elon Musk no le van a dar... Hay dos ejemplos históricos fuertes, Ahí me parece que hay una cuestión interesante para analizar y profundizar en el tiempo, no digo hoy, pero en relación a esto que dice Cero, de cuál es el negocio de Twitter, por ejemplo. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué? ¿La comunicación? Porque no es ese, ¿eh? Es si en este caso, por ejemplo, la desgasta a Kamala Harris para quedarse con otro negocio. ¿Se entiende? Claro. En Brasil lo mismo. Claro. Es decir, pegarle a Lula para que gane Bolsonaro, para que le dé algo. El negocio está asociado a lo que puede hacer Twitter, no en el negocio de la comunicación en sí. Y a su vez te agrego, en el caso brasileño, Hernán, es pegarle a Lula ahora cuando vienen las municipales brasileñas y cuando Lula quiere cambiar o está por cambiar al presidente del Banco Central para dejar de tener un ultraliberal como presidente del Banco Central. Digo, ahí hay negocio financiero de escala mundial dando vueltas. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de nuestro compañero Adrián Sack desde Estados Unidos. Te pido mil disculpas, Adrián. Le dicen Elon, le dicen algunos a Elon Musk, otros dicen Twitter, algo que se llama X. Mil disculpas, pero ahí vamos, desde el barrio estamos ¿Cómo intentando. es Musk? ¿Cómo es? Elon. Sí, Elon. mira, Elon, es Elon Musk. Yo escuché algo peor recién en otro canal. Menos al mal. actor Michael Keaton le decían Michael Keaton le decían, ¿eh? un canal que pagamos todos, además. Escúcheme, con la nuestra. Espere. Perdón. Algo peor, dijo. Escuché algo presidente- peor, dice. Sí, a un presidente le escuché decir Apple en vez de Apple. Sí, señor. Sí, exactamente. Peor, Sí, eso señor. peor. Sí, señor. Así es. Sí, Bueno, muy eso bueno. es peor aún. El presidente de aquí. No, No voy a pero yo decir lo qué presidente. Presidente de aquí. Presidente de Argentina lo digo. Escúcheme, Exacto. no sé, quédese tranquilo. Yo lo que le digo es que, Tiene por razón. suerte, mi mujer da clase en Washington, así que convivo con gente que sabe hablar inglés. Yo no entiendo nada y no me gusta, así que puedo hablar como hacen ellos con nosotros, que nos pronuncian mal, yo los pronuncio mal. Cerramos el Keaton, paréntesis, cerramos el paréntesis formalmente. Buenas noches, gracias por estar ahí, Adrián. Bueno, por favor, a ver, gracias a ustedes. ¿en qué momento está la interna estadounidense para las elecciones? Y llama mucho la atención cómo se involucró en la campaña el protagonismo de Elon Musk y sobre todo el tema de la regulación posible de las redes sociales, ¿no? Sí. Elon Musk está esmerilando desde que es el dueño absoluto de X. Le podemos decir Twitter también, no hay problema, Bueno, porque concesivo. no sé, yo sigo diciéndole Entel a veces también. Pero pasa, y bueno, ya tiene sus años. Pero bueno, él está, a ver, desde que compró la red social, le importa realmente muy poco la cantidad de usuarios que tenga. Ya el otro día hablábamos de que se cayó del top 10 de las redes sociales, X o X, Sí. y de hecho perdió el 40% de sus seguidores, ¿no? Porque él, con la supuesta limpieza de los bots, ¿no? De las cuentas automatizadas y de las cuentas zombies, hizo una depuración muy grande, pero mucha gente se enojó con que ya no existe más la moderación. Hoy podés decir cualquier barbaridad ahí adentro, incluso difundir teorías
conspirativas de lo más ridículas y no va a pasar nada. Vos denunciás, hay racismo abierto, no pasa nada. Por más que denuncies te dicen, no, lo lamento, que realmente vos esperabas que acá moderáramos, pero no vamos a moderar esto. Únicamente pornografía infantil, por ahí moderan, o algún tipo de otra pornografía, pero nada más. El resto, dentro de poco ni eso. Pero bueno, Elon Musk está muy insistente. Él, de pasar de ser un súper empresario preocupado por ser el más rico del mundo y de hacer cada vez más emprendimientos, ahora está totalmente abocado a llegar al poder de alguna manera. Él no puede ser presidente porque nació en Sudáfrica. Al poder político, porque poder ya tiene, al poder político, claro. Claro, desde luego, a ese me refería. El corporativo lo tiene desde ya, pero el poder político que le permita crecer más todavía, o sea, el hecho de poder meterse en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Con cada vez más diputados y senadores amigos, todos republicanos hasta ahora, le han reportado varias satisfacciones, entre ellas la propuesta que arrancó a Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump ahora es su candidato. Antes él se mantenía aparte, discutía, de hecho, con Donald Trump un montón de cosas, estaba más cerca de Obama. Bueno, ahora Donald Trump directamente le está ofreciendo a Elon Musk la presidencia o la titularidad de un ente encargado de decir acá no hay plata, y empezar a recortar puestos en el Estado, ¿no? En el Estado estadounidense, puestos que consideran burocráticos, porque Elon Musk considera que hay 50.000 empleados públicos que sobran en la administración federal en los Estados Unidos y que hay varios organismos que también superponen funciones y que hacen más difícil algo que acá de todas maneras es muy fácil, como poder constituir una empresa, ¿no? Sí. Adrián, pero en esos recortes, ¿hay algo que se haya mencionado, hablado? Te lo pregunto específicamente, no solo por el funcionamiento del Estado, si lo sabés, está bueno también mencionarlo, pero sobre todo por el seguro de salud y demás. ¿El objetivo está, o la lupa está puesta en eso? Sí, la lupa está puesta sobre todo en la reforma del sistema, el Medicare y el Medicaid, que son los sistemas de subsidios al sistema de salud que es únicamente privado aquí en los Estados Unidos, pero que permite, por ejemplo, ponerle un tope al precio de la insulina, que antes era muy caro y bueno, Trump no quiere saber mucho con esto, ¿no? Realmente quiere dar directamente la posibilidad de elegirle, según dice Trump, al ciudadano qué servicio de salud quiere sin que interfieran y sin que el Estado juzgue qué le pueden aportar acá al ciudadano, ¿no? Acá justamente eso estuvo muy disputado durante la presidencia de Trump, que decían que querían desmantelar el llamado Obamacare, ¿no? Que es el sistema de asistencia para los que menos recursos tienen o los que necesitan asistencia y también los jubilados, ¿no? Para eso está el Medicaid también. Es un sistema bastante complejo, asistido de subsidios, y ahí se quiere meter porque es el sector privado de salud es el que más creció en estos años dentro de todos los rubros de la actividad privada, sobre todo después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Ese es uno de los casos, pero también las telecomunicaciones, también la industria aeronáutica y aeroespacial, la energía sobre todo también, ¿no? Que hay muchos organismos que considera Elon Musk y también Trump que están superpuestos. Acá quiere favorecer Trump a la industria energética tradicional, es decir, a la extracción de petróleo. Sí. Dos cosas te va a preguntar Fer Cerolini, pero quiero recordar a nuestra audiencia, no estamos hablando de Argentina ni de Sturzenegger. Estamos hablando de Estados Unidos y el rol que quiere ocupar Elon Musk si ganara Donald Trump la presidencia. Quiero hacer esta aclaración. Segunda observación, siempre me impacta la data que tiene Adrián Sack, realmente, porque son cosas que se leen y que se escuchan bastante poco en la prensa argentina de lo que pasa realmente en los Estados Unidos. ¿Sí, Fer? Sí, a ver, explíqueme, Sack, ¿por qué en vez de Elon Musk
¿por qué en vez de imitar a Sturzenegger, no se le da por imitar a Arnold Schwarzenegger, que fue, siendo austríaco, gobernador de California? Entonces, digamos, podría irrumpir en la política haciendo algo él como gobernador y no segundón de Trump. ¿Por qué no intentó ese camino? Mirá, no sé si le da la nafta o él que tiene a Tesla, no sé si le da el litio, la batería. No es un personaje, salvo entre el trumpismo más acérrimo y entre determinados empresarios, no es un personaje realmente muy popular. Es un personaje excéntrico, arrogante, con poca llegada a la gente. No es Schwarzenegger. Schwarzenegger era un actor. Claro, sí, sí. Era un actor muy popular, que hacía de duro, que vivió ablandándose, tratando de ser comediante, justamente de entender a la gente. Entonces, ¿para qué le sirve un personaje así a Donald Trump? Eso no lo termino de entender. ¿Qué le suma Musk? Bueno, prometer que puede ser más profundo con sus reformas económicas, con tener a alguien que sabe, digamos, ¿no? O que él considera que sabe, que puede hacer a la gente realmente más rica y que haya acá todavía más empresarios de los que hay. Se calcula que aquí hay un millonario cada 100 personas, no billonario, es millonario, que tiene $1 millón líquidos, no en patrimonio. Patrimonio es fácil tenerlo acá. Pero a lo que aspira Donald Trump es que haya más, que haya 5 o que haya 10 cada 100 personas. Eso es lo que dice y lo que quiere, y bueno, lo tiene justamente como un empresario modelo, pero tiene que ver también con la necesidad de mostrar figuras conocidas, no populares, como te decía recién, pero sí conocidas y con cierto prestigio de la empresa. Es el hombre más rico del mundo, después de todo, porque tiene a todo Hollywood en contra, a todos los más famosos e influyentes en contra también. Esto es normal, digamos, generalmente apoyan a los demócratas, toda la colonia artística de los Estados Unidos, Sí, no a los que más se puede identificar a Adrián. la gente en contra, y lo tienen a Elon Musk. Sí, a ver, Adrián, dos muy breves, tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo están las encuestas en este momento? Bueno, en este momento el promedio de encuestas le da un 1.8% de ventaja a Kamala Harris en el nivel nacional, como siempre decimos empate en este técnico, programa, margen de error. Eso no es. Está en margen de error, está por salirse del margen de error. A partir de los 2 puntos estaría saliendo, pero como decimos siempre y recordamos en este programa, eso no es lo importante a nivel nacional, sino en los estados donde se termina definiendo la elección. Gana el que gana más estados, más electores, y ahí tiene alguna ventaja más Kamala Harris, porque está ganando Wisconsin y Michigan. Bueno, en Pensilvania está más peleado, pero aquí en Georgia está ganando Kamala Harris. En Arizona, según algunas encuestas también, según otras, gana Trump. Y eso haría desnivelar la elección en favor de Kamala Harris. De todas maneras, quieren aumentar ese margen. Kamala Harris sigue diciendo, tal vez por cábala, que Trump sigue siendo el favorito. Pero la verdad es que la sensación es que le va a costar mucho a Donald Trump, por lo menos no agrandar la brecha en las semanas que quedan hasta la elección. Adrián, la última, especial interés de Agustín Pérez Muñoz sobre este tema. ¿El micrófono que estás usando es el botón que tenés en la camisa? ¿Ese es el micrófono? Exactamente. De hecho, normalmente cuando uso otros sacos lo tengo oculto, ¿ves? Sí. Tiene un imancito atrás, pero acá se me asoma, no me gustaba. Es una cosa cómo quedaba. extraordinaria. Entonces por ahora me lo pongo acá, Sí, esto es todo el micrófono, no tiene cables. Viene Adrián Sack, Elon Musk y Sturzenegger. El agente cómico. ¿Cómo? Se llamaba el agente que hacía humor. El agente 89. El superagente 86. 86. Bueno, por favor. El número distinto. Ahí está. Puede tener ahí, con eso usaba cosas raras. Con el zapato. Con el zapatófono. Con el zapato. Un gran abrazo, Adrián. Tengo más cosas, tengo una cámara que me sigue también, ¿ves? Ya desfila, ya es un montón. Es un genio. Chiches tengo. Muchas gracias y como siempre por tu tiempo, que estés muy bien. Bien, Adrián Sack desde Estados Unidos. En un ratito vamos a volver, porque claro, esto tiene un rebote. ¿Cómo responden los estados
frente a personajes como Elon Musk, bueno, como Brasil, eventualmente en un ratito volvemos a eso. Irina, novedades en la causa que se le sigue a Alberto Fernández por violencia de género. Hoy una declaración muy importante. Bueno, declaró finalmente el ex médico presidencial Federico Saavedra, el jefe de la unidad médica presidencial, a quien Fabiola Yáñez dijo que había consultado en el momento que tenía un moretón en el ojo, alrededor del ojo, que le dijo que le había dado glóbulos de árnica para poder tratar el hematoma que tenía. Y según había declarado ella, le había dicho que le había sugerido que era producto de un golpe, pero lo que había dicho Fabiola era que Saavedra no quiso profundizar demasiado en la cuestión. Bueno, ¿qué declaró hoy el médico en su testimonial, en su declaración como testigo? Él dijo que efectivamente Fabiola le hizo una consulta alegando que tenía un hematoma alrededor del ojo derecho. Y según lo que él expresa, tenía ella alguna preocupación de orden estético porque tenía una actividad pública, que efectivamente es lo que además contó el viaje a Misiones. Contó Fabiola Yáñez, que era el viaje a Misiones. Ahora, lo que dice el médico es que él no vio ninguna foto del moretón en el momento de la cara. Legitima el hematoma. Porque dice que ella se lo contó. O sea, que ella lo consultó porque tenía un hematoma. Sí. Y lo que termina diciendo que ofrece algunos chats con Fabiola, dice que además del chat hablaron por teléfono y que él le aconsejó ponerse una crema, que es como si fuera, es heparina en crema, que se utiliza aparte a veces para los posoperatorios, también estéticos. Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí está, Fabiola, ahora va el Cervep Crema, ponerte varias veces por día, 4 veces por día. Esto es del teléfono de Fabiola Yáñez, ¿no? Eso va a ayudar a que se reabsorba. Esto lo ofreció el médico. El médico, este es el celular del médico. Perdón. Exactamente. Esto va a ayudar a que se reabsorba el hematoma más rápido, ok. Bien. Bueno, el detalle es que eso, y también dice que le aconsejó tomar los globulitos de árnica. Sí, ahí está, arrancamos con esto y los glóbulos mañana. Ahí está, que es una medicación homeopática desinflamatoria. El árnica se usa bastante, ¿no? para desinflamar. Lo que dijo es que cuando la vio ya tenía algo, pero más tirando a lo amarillento. Es decir, la evolución de un hematoma que va cambiando de color. Exactamente. Lo que sí dijo es que, que ella no le planteó el tema como algo que fuera una urgencia, que tuviera que requiriera una atención inmediata. Entiendo que tanto dijo Saavedra, que tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez dijeron que eso no había sido un golpe, digamos, que había sido un acto involuntario. Que fue algo involuntario. Que fue un golpe, pero involuntario. O sea que si no tenés manera de explicar. Sí. Tampoco, ¿no? Pero sí, utilizó la palabra involuntario para describir... Para pasar limpio, la declaración importante de Saavedra legitima el hematoma. Digo, porque esto en algún momento hasta se invitaban oftalmólogos para ver si era cierto o no era cierto lo que se mostraba en la foto. Entonces, legitima el hematoma, pero al mismo tiempo lo que dice es que la versión que le da tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández es que el golpe que provocó ese hematoma fue involuntario. Exactamente. Que es lo que le dijo Alberto Fernández al portal Él dice Cohete a la Luna, que estaban durmiendo, que moviéndose le da un golpe involuntario y que eso es lo que generó. El médico dice que no recuerda quién le comenta de los dos, que le dijo qué pasó, y él dice, yo no recuerdo si fue Alberto o ella, pero los dos me dijeron, uno de los dos me dijo... ¿Uno de los dos o los dos? No, uno de los dos comentó y el otro avaló con él, como diciendo, estaban ahí, ¿no? Ok. Él lo que hace es contextualizar en ese diálogo que empieza teniendo por chat y después por teléfono con Fabiola, sí cuenta que los ve después a los dos y que no sabe quién de los dos le describe que había sido producto de... Pero sí dice un golpe involuntario que coincide con lo que vos con el relato de Alberto Fernández. Estás contando, que es la manera de minimizar el hecho de posible violencia de género. Sí. Ahora, Fabiola cuando declaró fue muy taxativa, dijo que venían discutiendo
y que esa noche la golpeó. Entonces, bueno, en ese sentido, una es la versión de Fabiola, que, digamos, tiene esta discrepancia. No es que ella tampoco fue contundente, por lo menos hasta donde sé yo, en decir, no, yo le dije a este médico que me había golpeado, ¿no? Sí dijo esto, que el médico no había demostrado, que había demostrado como que no quería saber mucho más. Eso sí lo dijo cuando declaró ella, cuando hizo la declaración por Zoom, la ampliación de la presentación que sentía que Saavedra no quería involucrarse profundizar y que no mucho quería, en el tema. exactamente, eso. Le preguntaron a Saavedra específicamente si había visto en algún momento algo, algún rasgo de que hubiera sido golpeada Fabiola, y dijo que no. Eso se lo preguntaron específicamente y él dijo Ahora, que no. perdón, Melina, porque hilando las dos cosas que decís. Sí. En la última hay un no tajante. En la primera hay un no recuerdo. El no recuerdo de los testigos, en general, es para evitar el falso testimonio. Digo, a veces es el no recuerdo en serio. Y a veces el no recuerdo evita la mentira, porque es ni un sí ni un no. Yo no dije ni sí ni no. Después, en todo caso, lo confrontarán con otros testimonios. Claro. Y el segundo es y el segundo es tajante, lo que vos estás contando. Sí. Hay una diferencia en las dos cosas. Sí, claro. cuando le preguntan específicamente por si había visto golpes, dijo que no. Claro. Sí. Se los puedo leer textual, eso como tal como lo dijo. Le dicen si alguna vez él o alguno de los médicos de la unidad presidencial observaron a la señora Fabiola Yáñez algún tipo de lesión física o signos de haber sufrido violencia, ya sea en el cuerpo o en el rostro. Para el caso afirmativo, indique que si dejó constancia de estas observaciones en algún registro y si lo informó a alguna autoridad respecto al observado, y dijo no. Fue, Ahora, en este caso, tajante. ¿Se puede saber por qué? Yo leí la noticia como en 2 o 3 portales y lo que me llama la atención es la cantidad de horas que lo tuvieron al médico. Digo, ¿qué le vuelven a preguntar lo mismo o paran? Y como 6 horas daba, 6, 7 horas. Suelen durar mucho las declaraciones testimoniales. ¿Pero le preguntan varias veces lo mismo? Es que le puede preguntar la querella, le pregunta la defensa, le pregunta la fiscalía, le pueden preguntar varias veces lo mismo. Sí, puede Me pasar. llamó la atención porque digo, al final Puede uno pasar lee eso. y ese es cuento. Lo mismo con una vuelta, Sí, con un bueno, matiz. muestra los Si se mensajes, contradice o no. analiza los mensajes, lo tiene que analizar la fiscalía. No es raro que sea tan extensa la declaración. Aparte, bueno, por ahí te dicen 6 horas y el tiempo que estuvo contestando preguntas específicamente es menor. Mucho menos. Bien. Bueno, pero este fue el eje de la declaración. Sí es importante, como decís, que confirma la existencia del hematoma y que Fabiola lo manifestó. La verdad es que lo que se traduce es, yo le di algo para que arregle su problema estético. Esto es lo que se traduce de lo que él contesta. Lo que no quiere decir que era un tema estético lo que estaba ocurriendo. Es decir, que él quería, que ella tenía intención de alguna manera maquillar ese hematoma para poder seguir adelante con sus actividades. Sí, no, y achicarlo lo antes posible. Ella tenía urgencia. Así que esta era la preocupación, pero no le había manifestado una preocupación por la violencia de género, por el Eso golpe es que lo había que recibido. dice, es lo que dice Saavedra. Gracias, Irina. A ver, ¿se acuerdan que hace algunos días les contamos que se iba a estrenar un documental muy importante y sobre todo en estos tiempos? El documental se llama Traslados y referencia a los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar. Pudimos hablar con su director, Nicolás Gil Domínguez. Esto nos decía. Gil Saavedra, perdón, y esto nos decía. Cuando empezamos hace 1 año y medio a hacer la película, cuando Zoe Hochbaum y Gabriel me convocan para dirigir la película, sabíamos que era una película importante y que era una película necesaria, pero a mí me parece que con el correr del tiempo y más este año y las últimas semanas, se vuelve una película imprescindible, porque la película cuenta todo sobre los vuelos de la muerte desde 1976 a ahora, todo lo que se fue sabiendo y todo lo que se pudo comprobar y cómo se pudo juzgar sobre ese acto de terrorismo de Estado tremendo. Lo que pasó en la dictadura y que fue terrorismo de Estado no puede ser debatible.
y que se tiró muchísima gente de los aviones tampoco. Lamentablemente solo aparecieron 70 cuerpos, pero se sabe que había 2 vuelos semanales de Campo de Mayo, un vuelo semanal de la ESMA durante 4 o 5 años, que es muchísimo. Entonces me parece que la sociedad tiene que también ser empática con las víctimas y con las familiares de las víctimas y decir que no, este tema no es debatible. Bueno, mucha expectativa por el estreno de este documental, Traslados. Su director, Nicolás Gil Lavedra, nos contaba y además adelantaban y se adelanta imágenes nunca vistas del horror de los vuelos de la muerte durante la última dictadura que además, Pablo, es cívico-militar. traslado porque la T era la letra que se ponía en la ESMA para quienes iban a ser llevados a los vuelos de la muerte En y los arrojados registros. vivos. Sí, era la T de traslado, por eso el nombre de la película. ¿Qué le pasó? Sí, está ahora. Bueno, muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche. Recién hablamos con Adrián Sack porque gran protagonismo de Elon Musk, el dueño, entre otras cosas, bueno, Tesla, SpaceX, ¿no? Sí. Efectivamente, también ex Twitter, se metió en la discusión interna en los Estados Unidos. Pero claro, desde ese lugar de la corporación hay un enfrentamiento muy interesante que trasciende Brasil estrictamente. El mundo está observando qué es lo que está pasando allí, en esa confrontación entre el poder corporativo y las instituciones democráticas de un país como Brasil, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver desde el punto de vista de Brasil esta situación. Está Javier Badel, analista internacional, docente universitario. Se formó en Rosario, es docente de la Universidad de Minas Gerais, tiene el honor de estar representando allí la formación en la Argentina, ¿no? En estos tiempos en que tanto se denosta, y además nos da la posibilidad de echar un rato con él. Javier, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, y buenas noches para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Aquí me preguntan, nada que ver, pero siendo de Rosario y viéndote formado en Rosario, ¿hincha de Central o de Newell's? No tiene nada que ver, pero me preguntan. No, yo soy de La Rosa originariamente y soy hincha de River. Ah, bueno, de River, está bueno. Y del Atlético Mineiro aquí. Muy mitad bien. y mitad. Bueno, a ver, Javier, ¿qué es lo que estás viendo? Primero, en este momento no hay ex Twitter en Brasil. No, únicamente se puede entrar con VPN, ¿no? Realmente está bloqueado, totalmente bloqueado. VPN es una manera de camuflar el IP, de emular que estás en otro lugar del mundo, claro. Exactamente, simula que entra por otro lugar, ¿no? ¿Y con qué repercusión? Son 22 millones de usuarios y usuarias, entiendo. Mira, el problema es que esto viene en mayo escribí una nota para el portal Tectónico de Argentina. Sí, lo recomendamos de paso. Y escribí sobre Elon Musk versus Brasil, porque la cosa es mucho más compleja. A ver. Y yo decía, la metáfora es la punta de un iceberg, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que esto es un síntoma de una gran guerra entre grandes élites de oligarquías en los Estados Unidos, ¿no? Que yo estaba escuchándolo a ustedes antes y creo que, las grandes corporaciones tienen que tener un pie en los poderes políticos, ¿no? Y en alguna medida Elon Musk ya se jugó por Donald Trump y yo pienso que esto es un elemento de permisibilidad que el gobierno Lula para encuadrar esa red social en las leyes de un país. Ajá. Pero específicamente en Brasil, para dejar claro para el público argentino, de hecho, X no se encuadra en la ley brasileña. ¿Por qué? Hubo una citación y una intimación después. Yo no soy especialista en derecho, soy especialista en relaciones internacionales, ¿ok? Pero creo que es fácil de entender. Hay un marco civil de la Internet, una ley de 2014. En 2013 y 2014 hay una regulación. Y toda red social tiene que tener una representación física en Brasil. Oficinas, funcionarios que pueden recibir notificaciones o citaciones, ¿no? Elon Musk, claro, él sacó sus oficinas, no hay nada. No tiene ni cuenta bancaria, no tiene nada. ¿Qué hizo el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes?
que inclusive el sábado va a haber una manifestación por el impeachment de Alexandre Moraes. Pero una manifestación para generar un juicio político al juez de la Corte. Sí, exactamente, que es el 7 de septiembre, que es la fiesta nacional de Brasil. Sí. Pero los bolsonaristas lo organizan. Pero volviendo al punto, no es él únicamente. La Suprema Corte está en consenso con esa decisión. Entonces, como no hay patrimonio ni cuentas físicas, ¿qué hizo el Supremo Tribunal? Direccionó el castigo para la Starlink, que sí tiene cuentas físicas, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces, que responda Starlink, otra empresa de Elon Musk, que responda por X. Exactamente. El problema es que muchas empresas, camiones, usan los contratos de Starlink. Y acá viene lo más interesante. ¿Cómo no? De respecto, le dieron 24 horas y Elon Musk subió la apuesta con la guerra virtual. Sí. Pero lo más interesante, que está en mi nota de la Tectónicos, es que durante el gobierno de Lula hubo una investigación de las licitaciones mal hechas, irregulares durante el gobierno Bolsonaro, que era el querido de Elon Musk. Porque él tenía 3 ambiciones. Las resumo. Las Starlink, para ofrecer internet para el Amazonas, pero al mismo tiempo, volvemos, corporaciones están ligadas a las grandes potencias. Hay un control total del Amazonas por parte de Estados Unidos, ¿no? El segundo punto, autos eléctricos. Y Tesla, exactamente, iría a abrir una fábrica en Brasil. Y el tercero, el litio de mi estado, Minas Gerais, en el norte, iría a comprar la empresa Sigma, que es occidental, canadiense creo, que estaba ambicioso. ¿Qué pasa? Cambia el gobierno Lula y se instala en Brasil, ya va a producir autos eléctricos, la BYD, la empresa china, en Camaçari. A ver si estamos entendiendo lo que nos cuenta Javier. Javier dice, cuidado, porque el conflicto entre Elon Musk y X con Brasil, con la política, con la institucionalidad, no tiene que ver con eso específicamente, qué se puede y qué no se puede decir en Twitter. Acá hay un poder corporativo que está tratando de condicionar su ingreso y sus negocios en un país, y no en cualquier país, en Brasil. Te agrego a lo que pregunta Pablo. Javier, buenas noches. Martín Granoski te habla. ¿Cómo estás? Te agrego a lo que pregunta Pablo otra cosa, porque por lo que vos estás diciendo, y si uno, sin hacer ninguna conspiración, lo une con la realidad norteamericana y con las elecciones, es Musk versus China en Brasil y en Estados Unidos. Y ahí hay una alianza con Trump. Sí, entre paréntesis. Porque en ningún momento Elon Musk critica a Xi Jinping y critica a China. La guerra es en la periferia del capitalismo, en Brasil. ¿Por qué te digo? Porque él se fue a reunir con Li Qiang después que, había perdido todo en Brasil. Li Qiang, el primer ministro encargado de la economía de China, y fue intendente de Shanghái. Y Li Qiang es amigo de los negocios de Elon Musk. Porque Elon Musk tiene una planta modelo impresionante en Shanghái. Lo que quiere Elon Musk en Shanghái es que le permita la regulación crear 2 líneas de autos eléctricos de menor costo, más populares, para poder competir en el mercado chino. Y al mismo tiempo pedirle permiso para usar los mapas del GPS chino, que no es el GPS norteamericano. Alguien dijo alguna vez, se acordará Javier, lo puede decir Martín, que para entender los conflictos locales hay que ver qué es lo que está pasando en el mapa geopolítico. Había un general famoso que decía eso. Había alguien, ¿no? La política internacional. Sí. La política, ¿cómo era la frase? Que la verdadera política era la política internacional. Decía la política nacional también, pero derivaba de esa, decía Perón. Vamos de lo amplio al caso brasileño, que es paradigmático. Yo digo, no hay una conspiración de que ahora los globalistas, todos contra Elon Musk, y que Brasil está en eso. Yo lo que estoy diciendo es que creo que veo una permisibilidad internacional para hacer lo que se está haciendo en Brasil, porque recientemente escuché una noticia, puede haber sido, que Europa también iba a regular a X, a ex Twitter, que si no lo haría, podría sufrir consecuencias de un bloqueo en Europa. O sea,
hay la gran apuesta de él es primero, Donald Trump, creo que lo dijeron antes, yo creo que sí, él está jugado, pero hace un año la Tesla, las acciones vienen cayendo y vienen echando a gente, haciendo un ajuste dentro de la empresa. Bien. Y está apostando, él no puede no apostar en China. Claro, entonces claro. China es como la balanza en toda esta geopolítica, porque ustedes deben saber que X no está permitido en China, se accesa, únicamente se entra con VPN, ¿no? Claro, como Facebook, ¿no? Javier, una de los compromisos que tenemos en el programa es tratar de entender mejor aquello que se ve a veces superficialmente. Nos ayudaste mucho a eso y ahora cada vez que repasemos el conflicto entre Elon Musk, X y Brasil lo vamos a entender con estos ojos, por supuesto. Un gran abrazo y muchas gracias. Abrazo a vos, Pablo, y a todo el equipo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, seguimos en el programa y nos vamos a meter en un segmento muy conocido por ustedes, uno de los que más nos gusta. No es celebratorio, pero de los más importantes. Es el Club de la Casta, tiene esta presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta, lo paga la casta. Bien, aquí estamos con un nuevo asociado al Club de la Casta. Es Gustavo Goyoechea. Gustavo es el coordinador del programa de discapacidad de Universidad General Sarmiento. Vamos a hablar con él sobre la política del gobierno respecto de todo lo que tiene que ver con los programas que atienden a las personas con discapacidad a través de la agencia Andis y una promesa de recortes realmente muy importantes, justificados, se acordarán ustedes, con que en realidad había mucha trampa y que se estaban destinando muchos fondos a personas que en realidad no lo necesitaban. Vamos a tratar de ver con un poco más de complejidad qué es lo que está haciendo el gobierno en este sentido. Número de socios, 43.686.254. Vamos a saludar a Gustavo, a darle las buenas noches y decirle tristemente, bienvenido al Club de la Casta. Gustavo, ¿cómo estás? No, hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Te imaginabas cuando asumió el gobierno de Javier Milei que ibas a ser parte de la casta? Lamentablemente sí. Digo, a ver, qué sé yo, haciendo un poquito de lectura y viendo cuáles eran las promesas, cuáles eran mínimamente el objetivo que se planteaba, digo, y sí, digo, tenía que responder a muchos otros intereses en ese sentido. Pero había que observar que sí, un gobierno se iba a meter tan fuertemente con programas de todo tipo de contención social y sobre todo con discapacidad, al grito de que estaban truchando radiografías con huesos de perros, por ejemplo. La verdad que eso era difícil ver venir, ¿eh? Bueno, pero ahí es donde viene este tipo de lógica, ¿no? Esto ya lo intentó el macrismo en otro momento, ¿no? Digo, con el recorte de pensiones en su momento, apelando directamente al decreto 432, que plantea cuáles eran los procedimientos para acceder a la pensión no contributiva en ese momento. Digo, y es la lógica, es un presupuesto suculento para la derecha. Digo, el 82% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad está basado en el presupuesto de pensiones. Sí. O sea que es una caja muy, muy importante, ¿no? Y la idea de este gobierno, digamos, en su momento, fue directamente limitar la cuestión de la entrega de pensiones, apenas asumieron, y después empezar a ver cómo teñir de corrupción la situación. O sea, justificar ese recorte. Justificar ese recorte. ¿Qué es lo que se ha recortado hasta ahora y qué es lo que suena para los próximos, para este tiempo? Bueno, en principio el tema de lo que son prestaciones, el hecho de haber de la inflación galopante, el salto, la devaluatorio de principio de su gestión y qué sé yo, digo, genera un montón de complicaciones para el tema de prestaciones para personas con discapacidad, que la regula también la Agencia Nacional de Discapacidad, puntualmente incluir salud. Esto hace que muchos profesionales de salud, médico, terapia, qué sé yo, se vean complejos para poder brindar el apoyo que requieren las personas con discapacidad, ¿no? Además, digo,
se cobran a 2 o 3 meses, con una inflación galopante, con un aumento que no se vienen dando. O sea que digo, son trabajadores, son trabajadoras y también requieren del sustento para poderse llegar adelante. En el caso de eso también después le pega directamente a las personas con discapacidad y familias que requieren de las terapias, los tratamientos para seguir adelante y en algunos casos para llevar adelante una vida o para poder vivir. Esa es una cuestión, ¿no? Y después el achicamiento, ¿no? Se recortó... ¿Achicamiento en el recorte de planes en concreto? Pero digo, de personal, de programas específicos, de gente, de estructura. Cuando se recorta casi 1/3 de la planta permanente, la planta de trabajadores y trabajadoras de la agencia, alrededor de 350 personas, eso impacta directamente en lo que es la estructura burocrática de gestión. Digo, recortándose y quedando por fuera, por ejemplo, digo, vaciaron o despidieron a trabajadores y trabajadoras que estaban en oficinas del interior, por ejemplo. ¿No? Esta cuestión de la territorialidad de la agencia, digo, dejando sin ese recurso a las provincias en algunos casos. ¿No? Y eso implica un montón de cuestiones. Gente que, por ejemplo, recibía las consultas por el trámite de las pensiones, por el trámite de medicación, por el trámite de prestaciones, por este tipo de cuestiones, eso no está. Eso impacta directamente en la gente, directamente. Y bueno, después la cuestión ¿Cómo es el día a día de una persona con algún tipo de discapacidad que pierde el acompañamiento y el sostén del Estado? Muy duro, muy duro. En algunos casos, cuando uno tiene que requerir, por ejemplo, de una medicación para poder vivir, y el hecho de no tenerla, de una terapia, en el caso de los chicos con autismo, de los chicos con otras patologías y qué sé yo, o el acompañamiento del transporte, ¿no? Para poder llegar a hacer sus terapias, para poder llegar a ir al colegio o lo que sea, digo, y lo que implica eso para la familia, no tener ese apoyo, no contar con ese derecho, digamos, y que eso recaiga en la familia y que suma a la cuestión de la economía familiar en un momento muy crítico. Generalmente eso después no se recupera, no se logra. Esto de poder acompañar a la persona con discapacidad para poder generarse una mejor calidad de vida, digo, en el macrismo murió mucha gente por esta situación y en este momento también está pasando eso. Y eso no se ve. ¿Es una manera de decir o es literal? No, es literal. Es literal. Una cosa son las pensiones, ¿no? Pero la pensión viene aparejado la cuestión de lo que es incluir salud, el servicio de salud que tiene. Y que muchas personas lo utilizan por estas cuestiones de las prestaciones necesarias para la vida, ¿no? Y en el caso de esta situación concreta, cuando se recortan las pensiones, cuando se limita el tema de prestaciones, cuando se limita, impacta directamente en la vida de las personas. Muchas de las personas con discapacidad tomamos medicación, tenemos que hacer diálisis, tenemos que hacer tratamientos específicos, tenemos que hacer acompañamiento con terapia, etcétera, etcétera, para que no se agrave la patología, la situación, para tener una mejor calidad de vida. Y Gustavo, hay personas que, bueno, con algún tipo de discapacidad que son autónomas de todo modo. Hay otras que necesitan de su familia, del grupo de contención. ¿Esas familias y esos grupos de contención cómo llevan este momento? Como pueden. Generalmente hay mucha solidaridad en algunos casos, nos reunimos, nos juntamos, discutimos, promovemos, impulsamos, vemos qué se puede hacer, vemos de qué manera lograr impulsar este tipo de cuestiones. A la vez es una lucha bastante solitaria en algunos casos, por ahora está un poquito más visible. Esto ayuda también a que la situación se tenga en cuenta, ¿no? Porque en el país tenemos alrededor de 7 millones de personas con discapacidad. A eso hay que sumarle familia, padres, hermanos, una familia completa, ¿no? Que está atravesada por la situación de discapacidad. Y siempre, generalmente, la situación de discapacidad se encuentra en los sectores más vulnerados, ¿no? Y esa situación se agrava con la vulnerabilidad social y económica. O sea que, afecta directamente, perjudica la condición, la calidad de vida de la persona específica con discapacidad y la familia completa. Gustavo, desde ya que por lo que estás contando, el objetivo del gobierno era directamente recortar, liquidar y encontrar después una justificación. Claro. Aún así, ¿tendría que haber funcionado mejor la agencia antes como para dar eventualmente menos dudas de
de su eficacia en términos de política de Estado. ¿Se tendría que haber cambiado algo? ¿Hay algo que tendría que haberse modificado y tendría que haber funcionado mejor en otro tiempo? En principio yo creo que cuando la lógica es el ajuste, por más que sea un billar y todo vaya perfecto, la cuestión es, no importa eso, es el ajuste. Hay que juntar plata y hay que empezar a conseguir para sostener el equilibrio. Que funcione mejor. La cuestión, claro, la discusión no es esa. La discusión es conseguir financiamiento para seguir sosteniendo el equilibrio, el famoso equilibrio fiscal, ¿no? Digo, porque si no se hubiese planteado de otra manera y no hubiese mostrado a Adorni la foto de un perro y se hubiesen informado de que esa pensión, ese trámite específico que estaba acusándolo de una corrupción, de una mala entrega, si se hubiesen informado, hubiesen planteado que eso no fue entregado. Eso fue rechazado en el proceso. Digo, o sea que desde ese punto de vista, o cuando surge esta cuestión y se pone en cuestión en un programa de televisión en donde el periodista empieza planteando como título la corrupción de las pensiones, y empiezan a... ¿Eso hace mucho daño? Y claro, porque ya empieza a teñir de corrupción la situación, empieza a generar un sentido, empieza a generar el camino para después ver lo que llega, digamos. Es parecido a cuando se dice que en realidad los medicamentos con descuento los usaba otros integrantes de la familia en nombre del jubilado. Claro, digamos, la cabeza de playa, empezar a ver cómo empezamos a teñir de corrupción esa situación, bombardeamos comunicacionalmente, empezamos a generar discursos, como empezó a surgir de vuelta con el tema de Argentina no tuvo una guerra, y todas esas cosas que digo que no tienen sustento en algunos... Y después viene el tema de empezar a ajustar. El tema es que no se ponen a pensar, o no sé si no se ponen a pensar, porque yo desde mi punto de vista creo que es un despliegue es decir, de romper necropolítica. Los argumentos para la defensa de lo que se está destruyendo. Digamos. Claro. Digo, la lógica de este gobierno es un despliegue de necropolítica para dejar a la gente que no puede ser digerida por el sistema, esta cuestión de, ¿no? El presidente considera a grandes empresarios, grandes terratenientes, la oligarquía, digo, sus héroes, ¿no? El resto que no produce, porque digo, en una sociedad de consumo, donde los criterios de progreso es la productividad de la persona, etcétera, un cuerpo improductivo, como muchas veces considerada la persona con discapacidad por personas seguramente como el presidente, digo, somos un gasto. Y cuando ese gasto, digo, empieza a generar algunas complicaciones porque desequilibra los números. Digo, en ese sentido, la aplicación de necropolítica. Ese sector no sirve. Gustavo, gracias por haber venido esta noche. Bienvenido tristemente al Club de la Casta. Como nuevo socio, me acerco y te saludo, te doy la mano. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Muy bien. Me voy a la mesa, me quedo con esta idea fuerza de un cuerpo improductivo, ¿no? Y cuando lo que vale es el mano a mano con el mercado y a ver cómo te arreglás, y el que sobrevive ese mano a mano con el mercado es el que merece eventualmente lo que pueda llegar a tener. Y Gustavo acaba de hablar de necropolítica, lo dijo 2 veces. Sí. Necropolítica, cuando antes empezamos el programa hablando de exterminar, digo, los verbos del gobierno son exterminar, liquidar, eliminar, etcétera, extirpar. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Al regresar, Fernando Cerolini nos va a contar qué es lo que está pasando con el dólar, que no para de bajar. A la vuelta, seguimos, tenemos más QR, dale. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, hoy bajó muy fuerte el dólar blue, quedó en las puntas 1.235, 1.265, ahí tenés una caída del 3%. Sí. Y también bajó el contado con liquidación y el dólar MEP. O sea, cada vez se acerca más los paralelos y el ilegal al oficial. Sí, está bien. Ya mucho más que esto no creo que baje, pero lo que estamos diciendo es esto. Este es un dólar blend, que es el que cobra el campo a la hora de vender la cosecha, de los más bajos que hay en este momento, cosa que no le debe caer muy simpático a algunos porque encima los precios internacionales no son muy buenos. Sí. Y segundo,
que el que tiene que vender dólares para vivir, como dijo en algún momento Caputo, van a tener que vender para pagar impuestos, para pagar las cosas, van a tener que hacerlo con dólares, porque la cosa está así. Bueno, la verdad, levantarte y decir, che, tengo que ir a vender algo y que te bajó el 3%, es un montón de plata lo que acaba de bajar. Entonces la clase media que está vendiendo, el que le queda algún ahorro, lo está mal vendiendo, porque todo indica que tiene que ver esto en gran medida con lo que está pasando con el blanqueo. El blanqueo implica que durante este mes, porque el blanqueo tiene como fecha el último día de septiembre, van a ingresar a las cuentas que tienen los bancos para que la gente pueda blanquear su dinero. Sí. Van a entrar, algunos van a entrar por dólar y otros van a entrar por peso. Entonces va a haber un momento que en este momento va a haber ingreso de divisas, ya sea el peso y dólares. En un momento, cuando el dólar estaba más alto, el blue estaba más alto, ¿qué hacía? Mucha gente dice, che, entro por peso. Vendo los dólares y entro por peso, después compro MEP y quedo con más plata. O al revés, me rinde más. Entonces, claro, en este jueguito termina, como todos tienen que entrar, esto termina generando una baja. Sí. Pero no es que está la Argentina que así queda el sistema. Claro, no es que el sistema esté repleto el Banco Central de dólares. No lo está. Hoy compró igual 90 y pico de millones de dólares, no sé si 91, 92, que hacía rato que no compraba. Y bueno, pero no es que estamos acumulando... Entiendo. ¿No? Es el efecto de este mes va a estar todo así. Suben algunos activos por dólar, bajan por peso. Realmente el que necesita vender dólares este mes va a estar complicado. Gracias, Fer. Una cosa nos llamó la atención con Hernán, lo poco que se había discutido el tuit o el mensaje del ministro de Economía, Caputo, confrontando con los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Decía, bueno, están subiendo las tasas en los municipios, no porque quieran recaudar más o además, eventualmente, sino para para complicarnos a nosotros el tema de la inflación, de la baja de la inflación. Y también el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó respecto a este tema. Miren lo que contestó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también a través de las redes sociales. El vocero presidencial Adorni esta mañana mencionó nuestro municipio, Quilmes. Claro, eso es lo que hizo Adorni. Se agarra del mensaje de Caputo y ubica Quilmes. Obviamente faltando la verdad. Como intendenta de este lugar, paso a responderme, pues, intendenta con A mayúscula. Su modo cínico y mentiroso no es novedad. Labura de buscar y desviar el eje de lo importante, pero siempre la realidad se impone al relato y deberán hacerse cargo del desastre que están haciendo. El problema de la economía, este es el punto, no son las tasas municipales. En Quilmes las actualizaciones fueron más bajas que la inflación. Es decir, le está demostrando que no hay una suba de tasa. O eventualmente no le dan el número. Claro. Le tiró el VAR, digamos. Le tiró el VAR. Pero además es una cuestión, empieza a haber una morosidad pasmosa. Entonces, si suben todavía más, cobran menos. Porque la gente se ahorra. Cuando la gente dice, che, aumenta la morosidad. Aumenta la morosidad. Entonces no pueden aumentar mucho las tasas. En general, los municipios, los niveles subnacionales, les pega por el tipo de tasa que cobran. La mitad es seguridad e higiene. Le pega a la actividad económica. Claro. Así que se les cayó por eso. Pero en general, además, esto que dicen los chicos, cuando vos dejás de pagar, primero dejás de pagar al municipio. Claro, después la provincia, después la nación. Lo que no te van a sacar nada. Nos vamos, quédense en A24 porque viene Babi Checopar. Basta Babi. Y nos vamos como llegamos, con las voces del día. Mañana a las 9 hacemos QR de viernes. Chau. Vergonzoso realmente las expresiones de una persona que tiene prácticamente más del 90% de su propiedad fuera del país. Y opina sobre el trabajo y sobre los bienes de la República Argentina. 120.000 personas es el 10%. Y dijeron que la Argentina era un desastre como habían dado pensiones. Un 10% terrible, es mucho dinero y está mal dado. Si fuera así. Pero los anuncios son de que todo estaba mal dado. A partir de octubre empieza, nosotros tenemos 80.000 ya registrados, son menores de 60 años, también la vacuna no está aprobada para mayores. De esa manera, iniciar la vacunación. A los 3 meses y la segunda dosis, sabiendo que para marzo o abril va a ser el peor momento, si bien va a haber dengue desde diciembre, el peor momento va a ser para aquí. Siempre digo, no antes sino ahora, que decía que la gente que menos tenía era la que más ayudaba, ¿no? Claro. Y ahora esa gente necesita ayuda de nosotros porque nos llegan a fin de mes. Lamentablemente sufrieron dos excepciones juntas, ¿no? Lo de que no se aprobó el aumento de los jubilados
jubilados que tanto se merecen y encima esto va a impactar directamente en su bolsillo. Nosotros hicimos un cálculo más o menos que son entre 50.000 y 100.000 pesos más por mes que van a tener que derogar los adultos mayores en un momento que estamos en plena crisis económica. Así que creo que psicológicamente es un impacto duro. Hay que avanzar siempre que el gobierno, en este caso, avance en contra de los derechos y de principios elementales de la convivencia. Queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a Argentina en el país más libre del mundo. Por algo, hace 25 años elegimos llamarnos Mercado Libre. Hay una propuesta de bajar la tasa de imputabilidad a los 13 años y por el otro lado a los viejos los molés a palo en una manifestación. Las dos puntas más débiles de la sociedad están siendo criminalizadas y golpeadas. Nuestro gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. /amigas.